A continuación, les hablaré sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Your Mother and Mine de Steven Universe. En esta ocasión, Alfredo no podrá acompañarnos, pero me tienen a mí, Ellie, el personaje favorito de los niños de Alfreli. Así que sin más que decir, disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... ¡Alfreli! Lars dice que los propulsores Nova están arruinados. Probablemente esto sucedió a raíz del rayo con el que los atacó Emerald en Lars of the Stars, pues Rutail dijo que ese ataque desconectó sus escudos y armas. Quizá los propulsores tuvieron un pequeño daño que fue creciendo conforme usaban la nave, y para después de Jungle Moon, los propulsores ya no funcionaban. Según Lars, Fluorite tomó energía de los motores de gravedad para usarla en los propulsores Nova. Los motores de gravedad son los que usan la nave de las rubíes, de Aquamarine y las de las diamantes. En el análisis del sneak peek de Lars of the Stars, habíamos sugerido que los propulsores Nova eran más rápidos que los motores de gravedad, y a juzgar por lo que dijo Lars en este capítulo, parece que efectivamente es así. Pues no tendría sentido que pasen energía de los motores de gravedad a los propulsores Nova si es que los motores de gravedad son más rápidos. Debido a la falta de energía, las Soft Colors no pueden hacer mucho para poder seguir viajando, por lo que Steven aprovecha eso para presentarles a Garnet. El que Steven haya sugerido eso sin ninguna razón aparente nos da a entender que fue Garnet quien le pidió a Steven que la lleve a conocer a las Soft Colors, lo que se podría confirmar al ver el gran entusiasmo que tiene Garnet cuando habla con ellas. Además, si eso hubiera sido idea solamente de Steven, entonces seguramente él les hubiera presentado a Perla y a Matista también. Cuando Steven sugiere llevar a Garnet, Lars pregunta con preocupación si es más grande que Steven. Esto nos dice que, debido al poco cabello que tiene, personas más grandes que Steven no pueden pasar a través de él. De hecho, cuando Bismuto pasa a través de la melena de león, él hace una expresión de incomodidad, como si le costara trabajo que Bismuto salga, y esto puede ser por el gran tamaño de Bismuto. De hecho, en este mismo capítulo podemos ver que Rose era más grande que Bismuto, por lo que es probable que Rose tuviera que reducir su tamaño cada vez que entraba y salía de la melena de león. Esto sí es un crossover, no como Infinity War. Al inicio de su relato, Garnet describe a las diamantes como perfectas, incluyendo a Pink Diamond. Esto nos puede decir dos cosas. La primera es que Pink ocultaba su verdadera apariencia a sus súbditos y se transformaba para hacerse más alta. De esa manera, todos pensaban que ella era perfecta, como el resto de las diamantes. Esto puede explicar los cambios de diseño que ha tenido Pink en sus últimas apariciones. La segunda es que su tamaño en realidad no era un defecto, y el solo hecho de ser diamante es suficiente para considerarla perfecta. Esta opción podría explicar por qué Blue y Yellow no son consideradas defectuosas a pesar de ser más pequeñas que White Diamond. Sin embargo, más adelante Garnet menciona que las diamantes buscaban expandir su perfección a través de toda la galaxia, y por esta razón ellas se dedican a colonizar varios planetas. Esto podría significar que las diamantes consideran a las gemas como una especie superior al resto de las formas de vida, y por eso se dedican a producir gemas cuya creación implica la extinción de vida orgánica. Esto explicaría por qué Yellow Diamond demuestra aversión hacia la vida orgánica en el capítulo Mensaje Recibido y Jungle Moon, y también explicaría por qué son tan estrictas con las gemas y quiebran sin dudarlo a aquellas que son consideradas defectuosas, pues no califican para el concepto de perfección que las diamantes tienen. Por lo tanto, en caso de que Pink Diamond sí sea considerada defectuosa debido a su tamaño, esta idea de perfección podría ser razón suficiente para que alguna de las diamantes haya tenido el interés de quebrarla, pero hasta el momento no sabemos por qué lo harían en secreto y echándole la culpa a Rose. Tal vez porque al hacerlo en público implica que sus súbditos sepan que es posible que una diamante sea defectuosa, así que aprovecharon la rebelión de Rose como pretexto para quebrar a Pink. O quizá sea porque Blue le tenía mucho cariño y de ninguna manera ella hubiera permitido que quiebren a Pink solamente por su tamaño. En el flashback vemos una escena de Rose besándose con un humano. Esto sorprendió a gran parte del fandom, sin embargo en realidad no es algo nuevo, pues el que Rose haya tenido muchas parejas fue mencionado por Perla en el capítulo Mr. Greg y por la misma Rose en el capítulo We Need to Talk. Vemos que cuando Rose le pide a Pink Diamond que deje de colonizar la Tierra, Pink se burla de la idea de preservar la vida de ese planeta a costa de sus gemas. Sin embargo, muchos en el fandom consideran algo raro que Pink Diamond decidiera tener un zoológico de humanos, pues no tiene sentido que primero se burle de la idea de preservar vida y después ella misma lo haga.
No podemos creer al 100% lo que Garnet nos dice acerca de Pink, pues ella no fue testigo de todo eso y solamente nos está contando lo que a ella le contaron. Así que es posible que Garnet tenga una idea errónea de Pink y ella nunca se haya burlado de Rose, por lo que incluso hasta es posible que sí haya estado de acuerdo con esta idea y por eso creó el zoológico. Sin embargo, todavía no podemos considerar a Pink como buena, pues en la única ocasión en la que nos muestran a la verdadera Pink Diamond, ella demuestra ser caprichosa y egoísta, por lo que tampoco podemos descartar completamente la versión de Garnet. Y es posible que haya capturado humanos como sus trofeos de conquista, como lo dijo Garnet en Adventures in Like Distortion, y creó ese zoológico para tenerlos como si fueran sus mascotas. Garnet dice que cuando Rose comenzaba a rebelarse, Pink le pidió ayuda a Blue y a Yellow. Sin embargo, nunca hemos visto Yellow involucrada en esto hasta la corrupción junto con White Diamond. Es probable que al inicio solamente Blue apoyaba a Pink, como vimos en la respuesta, pero Yellow no acudió a su llamado porque la rebelión todavía no representaba un gran problema, pues como mencionó Garnet en la respuesta, solo eran un pequeño grupo de rebeldes. Garnet describe a Perla como una perla que no le pertenecía a nadie. Esta frase se puede prestar para dos interpretaciones. La primera es que por alguna razón, Perla no le servía a ninguna gema, por lo que no era considerada funcional para Homeworld y por eso era discriminada, razón por la cual decidió unirse a las Crystal Gems. La otra razón, y la que creemos más probable, es que Perla sí le pertenecía a alguien, pues en Adventures in Like Distortion pareciera que estaba a punto de decir a qué gema pertenecía, pero decidió omitirlo y decir Homeworld en su lugar. Además de que en Back to the Barn, Peridot menciona que era una perla elegante, por lo que no vemos por qué motivo la discriminarían. Así que seguramente Perla, inspirada por el mensaje de Rose, decidió dejar de servirle a su dueña y se unió a las Crystal Gems para poder ser libre. Y por eso, Garnet dice que era una perla que no le pertenecía a nadie, pues eso era lo que ella quería hacer. Vemos una escena donde están Bismuto, Perla, Garnet y Rose en el campo de fresas gigantes. Sabemos que esa fue una batalla importante, pues en la funda de la espada de Rose, Garnet describe esa batalla como un remolino de destrucción y muerte, y dice que muchas gemas fueron quebradas ahí. Y más adelante en ese mismo capítulo, Perla dice que a pesar de eso, ellas ganaron esa batalla gracias a Rose. Así que, debido a la expresión en sus rostros, es probable que ese sea el momento en el que las Crystal Gems ganaron esa batalla. Entre las escenas de pelea, vemos una en la arena celestial en donde parece ver la fusión de una rubí peleando. Puede que esa fusión sea de Homeworld, pues es común que las rubíes se fusionen para pelear. Sin embargo, el largo de sus piernas no corresponden a la proporción de las piernas de una rubí, así que es posible que se trate de una rubí fusionada con otra gema, lo que la convertiría en una Crystal Gem. La gema con la que está peleando pareciera ser una zircón, a juzgar por la forma de su cabello. Si se trata de una gema de Homeworld, entonces es posible que antes las circones no se dedicaran a ser abogadas, pues debido a que en la respuesta Blood Diamond mandó quebrar a Ruby de manera inmediata, parece que todavía no realizaban juicios en ese entonces, por lo que las circones tenían otra función. Otra opción es que, a pesar de ser abogadas, las circones fueron obligadas a pelear, pues recordemos que en Bubble descubrimos que gracias a las lágrimas sanadoras de Rose, las Crystal Gems, a pesar de ser menos, podían hacerle frente al ejército de Homeworld, por lo que las diamantes cada vez se quedaban con menos soldados, obligándolas incluso a crear el Kindergarten Beta de manera improvisada, y por lo tanto también sacarían de sus funciones habituales a las circones y a todas sus gemas para que pelearan. Sin embargo, también es posible que esta gema se trate de una Crystal Gem, pues vemos que está peleando con una espada, que es un arma que Bismuto habitualmente hacía para las Crystal Gems. Aunque también puede ser que no sea un arma fabricada por Bismuto, sino que sea el arma que invoca esta gema. Garnet menciona que Rose quebró a Pink Diamond utilizando su espada, algo que sabemos que es imposible, ya que su espada no podía quebrar gemas, por lo que parece que Garnet no estaba enterado de esto, y probablemente ninguna otra Crystal Gem lo sabía más que Bismuto, quien fue la que la fabricó. Quizá Rose no lo mencionó para que esa información no se difundiera y no llegara a los oídos de los enemigos, lo cual se convertiría en una desventaja. Así que seguramente cuando Rose bufeaba a una gema de Homeworld, inmediatamente la encerraba en una burbuja y la enviaba al templo para que ya no pudiera regenerarse, y de esa manera vencía al ejército de las diamantes sin necesidad de quebrarlas.
Si esto es verdad, entonces es probable que actualmente las Crystal Gems tengan entre las burbujas gemas pertenecientes a Homeworld que no estén corruptas. Vemos una representación de White Diamond al lado de Blue y Yellow, por lo que se nos confirma que sí es una diamante y no una fusión de las diamantes, como algunos teorizaban. Vemos que de nuevo tiene sus sombreras puntiagudas, a diferencia de cómo la vimos unos minutos antes en el episodio, así que puede ser que ella suela cambiar de atuendo, como lo hace Yellow. También confirmamos que ella es la más grande de las diamantes, aunque no parece tan grande como la estructura que vimos en The Trial, por lo que puede ser que se trate de una estatua o de su nave. Además, no manches, si Yellow es una jirafa, White es un Diplodocus, pero un Diplodocus Fabulous con su manicure. Vemos el momento en el que las diamantes lanzan el rayo de corrupción a la Tierra, y a juzgar por el cambio de estilo en el flashback, es muy probable que sí haya sucedido de esta manera y que no se trate solo de una representación. Es muy curioso que cada diamante tiene un aura diferente. El de Yellow Diamond es como electricidad, similar a como lo vimos en The Trial. El de Blue Diamond es como agua y el de White Diamond es como un destello de luz. El que cada aura sea diferente nos puede decir que el rayo de cada diamante tiene un efecto diferente y combinados dan como resultado la corrupción. De hecho, en el análisis de Gemcation especulamos esto y sugerimos que el rayo de Yellow afecta de manera física, convirtiéndolas en monstruos. El rayo de Blue afecta las emociones, dejando las gemas corruptas en un estado hostil y agresivo. Y el rayo de White controlaría la conciencia de las gemas, haciéndolas irracionales. Todavía no sabemos si Pink Diamond también podía lanzar un rayo debido a que no estamos seguros si ella era defectuosa o no, pero de ser así, y en caso de que nuestra teoría sea cierta, entonces es posible que si ella se uniera al rayo de las 3 diamantes, el efecto de este podría ser mucho peor que el de la corrupción. Como lo mencionó Greg en el capítulo El Retorno, Rose usó su escudo para proteger a Garnet, a Perla y a ella misma del ataque de las diamantes. Vemos que no fue necesario que Rose usara la burbuja para protegerlas, sino que solo basta con bloquear el camino de la luz. Así que parece que el sonido o canción que Senti dijo que escuchó cuando fue corrompida, en realidad no es el responsable de la corrupción, sino que parece ser solamente producto del rayo. De hecho, cuando Yellow Diamond le lanza su rayo Zircon, este emite un sonido, el cual probablemente sea el que Senti escuchó. Entonces, podemos deducir que la corrupción funciona si toca el cuerpo de una gema. Por eso Rose, Garnet y Perla no se vieron afectadas, aunque es algo difícil de creer que ellas eran las únicas protegidas y el resto de las gemas estaban totalmente expuestas sin posibilidad de esconderse detrás de un árbol o alguna construcción. Quizás sí lo hicieron, pero probablemente el material con el que está hecho el escudo de Rose es el único capaz de cubrir la luz de la corrupción en su totalidad, haciendo al resto de los objetos inútiles contra el rayo. Por otra parte, parece que la corrupción afecta solamente el cuerpo de las gemas, pero no a su piedra, pues al parecer, la gema de lápiz estuvo expuesta a la corrupción cuando dejaron el espejo tirado en el suelo, aunque no lo podemos confirmar ya que no sabemos qué lado del espejo estaba viendo hacia arriba, pues las escenas del flashback en Same Old World son solo una representación de lo sucedido. Tampoco estamos seguros si el haber perdido su forma física fue lo que hizo que Bismuto se salvara de ser corrompida, pues es muy seguro que en ese momento ella no se encontraba dentro de la melena de león, ya que probablemente él tiene alrededor de 200 años de edad, así que también es posible que se haya salvado gracias a la burbuja de Rose. Steven sugiere que en Homeworld hay más of colors. Nosotros no creíamos esto posible, ya que según Fluoride, ellas llevaban demasiados años escondidas en el kindergarten, por lo que en algún punto debieron de haberse encontrado con otras of color. Sin embargo, es posible que no lo hayan hecho debido a que no se atrevían a explorar el lugar por miedo a que los robots las encontraran, así que se mantenían siempre en el mismo sitio. Es posible que ellas se hayan conocido de la misma manera en la que conocieron a Steven y Lars. Una de ellas vio que la otra se encontraba en peligro, así que la ayudó a esconderse, y eventualmente hicieron lo mismo con todas hasta que se juntaron las 4. Steven deduce que Pink Diamond sigue viva debido a que el sueño que tuvo en Jungle Moon sucedió de manera similar a los sueños que tuvo cuando Blue Diamond se encontraba en Corea. Muchas personas en el fandom especulaban esto, pero nosotros no nos inclinábamos por esta teoría, ya que a lo largo de toda la serie nos decían que Pink estaba muerta, pero ahora que Steven ha sugerido lo contrario, entonces esta teoría cobra mucha más fuerza. Sin embargo, en su análisis de Jungle Moon, Gabi Gabriel menciona que no es necesario que Pink esté viva para que Siboney pudiera tener ese sueño. Él sugiere que los fragmentos de la gema de Pink Diamond fueron los responsables de ello, ya que recordemos que, como vimos en Gem Drill,
los fragmentos de una gema rota siguen teniendo conciencia, aunque no es tan compleja como la de una gema completa. Así que es posible que los fragmentos de Pink se encuentren en la base de Jungle Moon, y al estar cerca de ellos fue que Steve Bonnie pudo ver ese recuerdo, aunque aún no encontramos una manera de explicar cómo llegaron los fragmentos de Pink a Jungle Moon. Por otro lado, si efectivamente Pink Diamond sigue viva, entonces eso complica aún más el misterio de su asesinato. La única teoría que tendría sentido es que Rose y Pink Diamond eran aliadas, y su asesinato fue una farsa que ellas hicieron para que las diamantes abandonaran la Tierra. Por eso todos vimos que Rose usó su espada para supuestamente matar a Pink, pues Rose sabía que la espada no podía quebrar gemas, así que no había peligro de que la destruyera por accidente. Además de que esta teoría explicaría cómo fue que Rose llegó tan fácilmente a Pink sin ser detenida por ninguna gema de su corte, como señaló Zircon en The Trial. Después de pufearla, Pink Diamond se mantuvo dentro de su gema para que todos pensaran que había muerto, y en medio de la revuelta de su supuesto asesinato y la amenaza del ataque de las diamantes, Rose tomó la gema de Pink y se la llevó a un lugar en donde ella pudiera regenerarse sin que nadie la vea. Después de ello, Pink decidió irse de la Tierra, probablemente temiendo que Hongworld regresara y viera que ella sigue viva, así que eligió irse a Jungle Moon, pues quizá para ese entonces esa base ya estaba abandonada y no había peligro de que la encontraran ahí. Por ahora estamos descartando la idea de que Rose haya encerrado en una burbuja la gema o fragmentos de Pink Diamond, pues creemos que para que Steve Bonnie tuviera ese sueño, es necesario que la conciencia de Pink estuviera activa, y esto no podría ser posible en una burbuja, ya que cuando las gemas son encerradas ahí, parecieran estar en pausa, como lo vemos en Catch and Release y en Beast Mode cuando Steven libera a Peridot y a Bismuto. Vemos que cuando estaban tratando de reparar la nave, Pat Paracha es la única que se da cuenta de que Lars está presionando el botón equivocado, así que esta parece ser una prueba más de la visión verdadera de Pat Paracha que vimos en Lars of the Stars. Sin embargo, en este capítulo parecía que Pat sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de las personas, pero en esta ocasión no era intención de Lars presionar el botón equivocado, así que parece que no solamente puede ver intenciones, sino que también es capaz de juzgar de manera objetiva acontecimientos ya sucedidos. Sin embargo, no sabemos qué tan buena memoria tenga Pat Paracha, así que no es seguro que pueda juzgar objetivamente todo lo que ha vivido desde su creación. Además, tampoco creemos que pueda juzgar objetivamente el asesinato de Pink Diamond, como muchos especulan, pues así como Zafiro solo ve el futuro dependiendo de lo que ella está viviendo, y Garnet ve las probabilidades dependiendo de su manera de pensar, como lo vimos en Pool Hopping, creemos que Pat solo puede juzgar los sucesos que ella atestiguó, y no parece haber estado presente en el asesinato de Pink, ya que fue hasta este capítulo que ella se enteró de la verdad gracias a Garnet. Rhodonite nos revela que Yellow Diamond tiene minas de asteroides. En la vida real, actualmente se está trabajando en proyectos de minería espacial para poder extraer recursos de los asteroides, ya que estos contienen elementos como el níquel, hierro y magnesio. Sabemos que Hongworld está sufriendo de una falta de recursos, lo cual hace que las gemas ya no se formen de una manera tan efectiva, como nos mencionó Peridot en Too Short to Ride. Así que es posible que debido a esto, las diamantes no se estén limitando a los recursos de los planetas, y también se estén dedicando a encontrar otras fuentes, como los asteroides. De un solo asteroide de 1 kilómetro de diámetro y una masa estimada de 2.000 millones de toneladas, se podrían extraer hasta 30 millones de toneladas de níquel, 1,5 de cobalto y 7.500 toneladas de platino. Así que es posible que no solo se limiten a crear gemas, sino también naves y otras estructuras. Rhodonite también dice que esas minas están llenas de ágatas. En la canción What's the Use of Feeling Blue, nos enteramos de que la función de las ágatas es aterrorizar, y vimos una muestra de ello con la forma en la que Holly Blue Agate trata a las amatistas. Así que seguramente las minas están llenas de ágatas, ya que ellas se encargan de vigilar a las gemas mineras que extraen los recursos de los asteroides. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Your Mother and Mine. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. ¡Adiós!